Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos muy contentos este sábado en la tarde de poder reunirnos virtualmente, tanto como los que estamos en Zoom, como las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Bienvenidos a todos. Queremos iniciar esta tarde con una breve oración. Les suplico que nos acompañen, porfa. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Sabemos que vamos a hablar cosas que son tu voluntad, cosas que están en tu corazón para nosotros, regalos que nos has dejado, Señor. Y te queremos pedir que esté en tus manos todo lo que hablemos, que puedas tocar los corazones, hablar a cada persona según su necesidad, que es una obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, que mejore nuestra salud mental a raíz de lo que nos vas a enseñar por medio de Fabi esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y antes que nada, quiero contarles un poquito acerca de Fabi. Fabi le decimos cariñosamente, es la licenciada Fabiola Valiente, y tengo el gusto de conocerla, híjole, estábamos haciendo cuentas que desde hace mucho más de 20 años, mucho más de 20 años. Sí. Y lo que puedo decir con toda libertad acerca de Fabi es que en primer lugar no cambia, no pasa los años por ella. Y en segundo lugar es una mujer tan llena de Dios y sin embargo con un modo tan sencillo, tan amiguera, así que estamos súper agradecidos con Dios. Pero les quiero contar un poco acerca de la preparación de Fabi también. Ella es, bueno, tiene varios estudios en sí, es licenciada en psicología en especialidad en clínica por la Universidad UNED en España, pero también tiene una maestría en psicología cristiana, qué combinación más linda, por la Universidad Logos en Estados Unidos, y es psicoterapeuta clínica en EMDR por la Asociación EMDR en España. Fabiola en 1995 creó en España el Gabinete de Psicología Clínica Kairos, atendiendo a niños, adultos y a parejas, y desde los comienzos de su carrera ha participado como colaboradora en diversos programas de radio. Además, Fabi cuenta con una experiencia pastoral de 29 años y junto a su esposo Manuel Luque fue parte del ministerio pastoral de una de las iglesias de más desarrollo y crecimiento en España, en la provincia de Cádiz. En el 2008, ya hace 12 años, junto a su familia se trasladaron a vivir a El Salvador, así que aquí la tengo cerca yo, y ahí sigue ejerciendo como psicóloga y continúa su labor pastoral desde instituciones de ayuda a la mujer e impartiendo talleres. Tenemos el gran honor de que Fabi nos dedique este tiempo para hablar acerca de la meditación en la palabra y la salud mental. Así que dejo con ustedes a Fabi, que nos va a compartir esta tarde. Gracias, Sami. La verdad que esto de meditar con Dios es algo que siempre me ha apasionado, y en la medida que yo iba estudiando la carrera de psicología, pero ya era una persona cristiana, me convertí a los 18 años, entonces iba descubriendo las escrituras, buscando a Dios con todas mis fuerzas, porque yo decía, el cristianismo lo tienes que vivir de lleno para que valga la pena, y a la vez iba descubriendo los conocimientos de la psicología como profesión, y surgía mucho el tema de la meditación. La formación que yo recibí en aquel tiempo en España, que todavía es como uno de los pilares en las formaciones, es la psicología cognitiva conductual, donde se hace mucho énfasis en la necesidad de relajarse, en la necesidad de aprender a meditar. Luego empezó a salir muy de moda el mindfulness, y todos los psicólogos, los grandes terapeutas del tema de trauma sobre todo, ponían y ponen muy de moda el tema de la meditación,
del estar plenamente presente, consciente, todo esto del mindfulness, yo decía, pero si nosotros tenemos todo eso en la palabra, ¿por qué nadie dice meditar con Dios? ¿Por qué nadie le pone el término bíblico si es nuestro? ¿Verdad? Porque yo veía que todos esos conocimientos es como si los hubiesen sacado de las escrituras, pero le habían quitado la autoría a Dios. Estaba ausente Dios como el autor, estaba fuera Jesús, no había mención del Espíritu Santo. Y a mí me indignaba aquello y yo decía, Señor, pero si esto es tuyo, si esto está en tu palabra, tú lo has dicho. Y empezó aquella inquietud de ir descubriendo cómo podía haber una conexión verdadera, real y profunda con lo que era el meditar bíblico, como algo mucho más potente y mucho más poderoso que si yo solamente medito como una herramienta humana. Investigando y profundizando en este tema, me encuentro con, creo que muchos de ustedes lo conocen, con el pastor Bill Johnson. No lo conozco personalmente, pero lo estudio mucho, veo sus enseñanzas y quizás por el hecho de estar en California metidos en aquel mundo del tan topado de nueva era, ellos como creyentes se han levantado mucho en el meditar bíblico y enseñan mucho en su iglesia y a otros el meditar en Dios para contrarrestar. Y él me llegó mucho una frase de él que dice, el meditar bíblico no es un vaciarte, es un llenarte. Porque otras meditaciones es vaciarse, pero en Dios es llenarnos, llenarnos de Él, de su presencia, de su conocimiento. Y una frase también de Brian Houston, pastor de Hillsong, que me tocó mucho también, él dice, nuestra relación con Jesús nos lleva fuera de este mundo natural directamente a la esfera eterna de la presencia de Dios. Y este es el meditar bíblico, es traer el cielo a la tierra, es llenarnos, es entrar en esa dimensión, en esa esfera, como dice este pastor Brian Houston, de entrar en esa esfera eterna de la presencia de Dios. Entonces, buscando la definición bíblica de la palabra meditar, hagá, significa, fíjense, porque el hebreo es muy rico en su significado. Un solo versículo tiene una gran riqueza y una sola palabra tiene una profundidad de significados. Y meditar bíblico, el meditar en la palabra hebrea significa murmurar, pero de murmullo, gemir, imaginar, pensar, pronunciar, susurrar, suspirar, hablar entre dientes, reflexionar, contemplar. Pero fíjense, pensar, reflexionar, contemplar. Y veo que la palabra meditar está muy conectada con la palabra ver o velar. En el hebreo, en el hebreo bíblico, ver significa la raíz primaria de la palabra velar, porque quiero luego mostrarles a estos grandes de la palabra cómo ellos meditaban en Dios. Y quiero hablarles un poco sobre Génesis, Abraham, Habacuc y Jesús con Nicodemo y su encuentro con la mujer samaritana. Y cómo vemos ahí que se repite la palabra velar, la palabra ver, la palabra visión. Y ver, fíjense, en el hebreo bíblico significa ver fijamente a algo. Ver fijamente, atender, buscar, reflexionar, prestar atención, experimentar, contemplar, discernir, distinguir, maravillarse. Ver para aprender a conocer a una persona o a Dios. Y requiere la vista física y mental,
Entonces vemos cómo la palabra ver, visión, ¿verdad? Nos encanta la palabra de Habacuc, la visión, cuando Dios nos da una visión de vida. El ver, el tener una visión, el velar, viene de esa raíz primaria, que es ver, pero mirar con la mente, para percibir, examinar, escoger, contemplar, profetizar. O sea que vemos cómo el meditar, el velar, el ver en Dios es una acción profunda, de un pensamiento profundo. Y vamos a ver cómo científicamente está demostrado los beneficios que esto tiene. Y encuentro 3 principios bíblicos del meditar. Uno es, meditamos desde el corazón bíblico. Y hay evidencia científica de esto. Cómo la ciencia está alcanzando a la Biblia. La doctora Caroline Leaf lo dice, ¿verdad? Que la ciencia está alcanzando a la Biblia. Y ella y otros neurocientíficos cristianos nos hablan del meditar desde el corazón bíblico. Y fíjense qué poderoso y qué hermoso esto. Y luego vamos a ver cómo hay respaldo científico para esto. El corazón bíblico, que viene de la palabra lev, que viene del arameo, es el ser interior de una persona. Pero el ser interior de una persona está ubicado en las entrañas, en el estómago, en el vientre, en el hueco que hay ahí. Y ahí está nuestro ser interior, desde el cual pensamos, sentimos, accionamos. Es ahí, en el vientre, en las entrañas. Y los descubrimientos científicos que hay sobre lo que es el sistema entérico, que luego espero que nos dé tiempo de ver un poquito de eso, y el corazón, como sistemas nerviosos, independientes del sistema nervioso central. Entonces vemos cómo hay una vida que fluye desde el corazón bíblico, que es desde el cual meditamos. Y fíjense lo que dice Proverbios, Proverbios 20:27. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es medicina. Y luego vamos a ver cómo el sistema entérico está demostrado científicamente que así funciona. Pero lo dice Proverbios. Cuando meditamos desde esa profundidad de las entrañas, entonces ahí sucede. Luego, otro principio, estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y desde esos lugares celestiales, nosotros traemos el reino a la tierra. Y esto es una realidad, nuestra naturaleza dual, que somos seres temporales, pero somos seres eternos. Y ahí es donde tiene sentido lo que dice Bill Johnson, es traer el cielo a la tierra, el llenarnos. Por eso es que nos llenamos, porque estamos trayendo el cielo a la tierra. Estamos entrando en esa dimensión, en esa atmósfera del cielo, estando aquí, desde el lugar donde nosotros nos conectamos en esa meditación profunda con Dios. Y entonces, basándonos en ese principio, desde nuestro corazón bíblico, desde el estar sentados en los lugares celestiales, y también lo que nos dice Mateo 6, del 9 al 10, y es Padre nuestro. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. O sea que nosotros traemos la voluntad de Dios a la tierra. Traemos el reino en esa naturaleza dual, donde estamos aquí, pero estamos allá. Y podemos estar aquí sentadas y estamos orando allá y estamos trayéndolo. Y en el vientre, en las entrañas, en el corazón bíblico donde habita el ser interior que tiene voluntad, entendimiento.
Y el Espíritu Santo, entonces, el fuego del Espíritu, el río de la vida que Jesús vino a traer, está en nuestro interior, ¿verdad? Y encontramos fundamento bíblico para eso. Luego, otro principio es que la revelación de Dios va en aumento. Cuando nosotros vemos en el libro de Proverbios, y para los hebreos el libro de Proverbios contiene una revelación de la sabiduría de Dios en una forma gradual. Primero hay un primer nivel de revelación de la sabiduría de Dios en el libro de Proverbios, que es Dios nos muestra conceptos, nos da elementos sueltos. Ellos dicen, ese es tu primer nivel cuando tú vas a construir tu casa. El primer nivel es Dios te da los materiales, la materia prima, para que la construyas. Entonces, es ese nivel de revelación que lo vamos a ver en las Escrituras, cuando el Señor nos da un concepto y otro, y decimos, el Señor me ha mostrado algo, pero sé que me tiene que mostrar más, todavía falta. Ellos en el hebreo bíblico dicen, es que entras en un segundo nivel de revelación, que es, ahora Dios te muestra cómo unir esos materiales, esos elementos, cómo unes los conceptos para ir construyendo y edificando tu casa. Y el tercer nivel de revelación al que Dios nos lleva es, ahora, con esa casa que ya construiste y tiene que estar sólida, bien cimentada, ahora tú la tienes que llenar de tesoros celestiales, de toda clase de tesoros. Tu casa tiene que ser integral y completa, llena de todos esos tesoros que habitarán contigo en esa casa para compartirlos con otros. Y estos son niveles de revelación. Fíjense los principios bíblicos de ese meditar, de ese ver, tener visión, velar. Y cómo todo esto, toda esa riqueza del cielo va sucediendo en nuestro interior cuando meditamos con Dios. Es poderoso, es maravilloso, y cuando nos enamoramos de eso, ni siquiera necesitamos que la ciencia lo respalde, lo sabemos, pero si la ciencia lo respalda, nos gozamos más y podemos compartirlo con otras personas que no lo tenían y que quizá les puede costar más el creer. Así que quiero compartirles rápidamente este meditar, velar, tener visión y la profundidad de los niveles de revelación al que Dios nos va llevando. Y un ejemplo está en Génesis 15, del 1 al 21. Luego, si quieren, cada quien lo puede profundizar en su casa. Pero es cuando venía Abraham, aquí todavía era Abraham, el Señor no le había revelado su nuevo nombre. Venía de defender a su sobrino Lot, de liberarlo. Imagínense los traumas de todo lo que había vivido ahí, lo exhausto que habría regresado. ¿Cómo dice la palabra? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Acordémonos, visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno. Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Fíjense, ahí tenía el primer nivel de revelación. El Señor es mi escudo, dice que es mi escudo y que Él me va a dar un galardón grande. Pero Él siguió buscando. Él permaneció en esa búsqueda. Y vino entonces más palabra de Jehová y le dice, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces lo llevó fuera y le dijo, y esto nos encanta para meditar, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Qué hermoso cómo Dios usa los elementos. Fíjense, nosotros no adoramos a los elementos. Nosotros nos basamos en esa creación, en los elementos de la creación, y Dios los usa para inspirarnos, para conectarnos con el creador de los elementos. El Señor, que es un poeta y un artista,
sacó a Abraham de la tienda y le dice, mira las estrellas, mira el cielo, mira las estrellas y mira a ver si las puedes contar. Pues habrá estado un rato largo, a saber cuánto tiempo ahí haciendo eso, ¿verdad? Y el Señor le dice, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjense, en ese meditar, en ese estar en la visión y estar meditando, fue viniendo más revelación a él. Y Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos esos animales, los partió por la mitad, los puso uno frente al otro, no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham los ahuyentaba. A la caída del sol, cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. El Señor estaba trayéndole revelación. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, miren, más revelación. Le reveló hasta la 4ª generación lo que iba a pasar con su descendencia, la tierra exactamente que les iba a entregar. Y le empieza a decir toda la tierra, desde dónde hasta dónde, y de quiénes la iban a poseer. Y si vemos, cuando Abraham sale, era de noche, pero luego nos habla que al ponerse el sol, o sea, que él estuvo con el Señor, no sabemos si muchos días o un día entero, pero estuvo tiempo. Y cuanto más le preguntaba y cuanto más indagaba, más revelación venía a ese ver, contemplar, pensar, imaginar, reflexionar, meditar. Otro ejemplo muy poderoso lo tenemos en Habacuc, que conocemos todos, ¿verdad? Por eso no me paro mucho. Luego cada quien puede profundizarlo si lo desea. Pero vemos cómo Habacuc empieza a expresarle al Señor esa queja que él tenía, ¿verdad? Por todo lo que iba a suceder. Y nos dice en Habacuc 2, esa porción que nos encanta, ¿verdad? Porque nos habla de la visión. Y cómo él dice, Señor, yo voy a velar aquí. Yo voy a velar, yo voy a estar aquí firme y voy a estar atento a ver qué es lo que tú me vas a mostrar. Y vino la revelación. Él vio fijamente, fíjense, velar, ver fijamente, con los ojos físicos y con la mente. Y en ese ver, contemplar, reflexionar, atender, vino la revelación de Dios y le mostró todo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, que iban a ser cautivos, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y luego le mostró todo el juicio que él iba a traer sobre la nación, sobre el pueblo que los esclavizaba, que los llevaba cautivos, sobre los enemigos de su pueblo. Le mostró el juicio que iba a traer también. Y al principio vemos cómo Habacuc está quejándose, Señor, pero ¿cómo es posible? Y la maldad, ¿y cómo es que lo permites? Pero en la medida que venía la revelación, él iba entendiendo, iba entrando en quietud, iba entrando en reposo, en un reposo atento, en un reposo en paz, pero donde él estaba viendo todo el panorama,
con claridad. Eso es lo que sucede cuando meditamos. Y fíjense qué hermoso lo que el Señor le responde al final. En Habacuc 3, a partir del 16, miren el cambio que da Habacuc y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Volvemos de nuevo al corazón bíblico. Se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo, espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Fíjense, poder estar tranquilo en medio de la revelación tan fuerte que Dios le había dado. Y es cuando termina Habacuc diciéndole al Señor, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, en los labrados no haya mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no hayan vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Sabemos que las ciervas son una especie de cabra montesa que sube los riscos completamente inclinados, verticales, los suben porque se alimentan de la sal que hay en las laderas de los riscos hasta que llegan arriba de la montaña, en los lugares altos. Y esto, fíjense qué hermoso cómo termina. Es, Señor, pero en ese tiempo de revelación, es cuando Él dice, pero yo voy a estar subiendo a mis lugares altos, donde tú me vas a hacer estar. Eso es lo que sucede cuando meditamos. Nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras ansiedades, depresiones, todo lo que nos puede angustiar, atormentar, molestar, todo lo que nos está bloqueando. En nuestros tiempos de meditar con Dios, en nuestro camino se va limpiando, como vemos que pasó con ellos. Y vemos también una revelación muy poderosa de cómo esto sucede cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. En Juan 3, del 1 al 17, yo se los voy leyendo rápido, luego ustedes lo pueden profundizar. ¿Verdad? Fíjense cómo vemos los 3 niveles de revelación de los que hablan los hebreos en el libro de cómo eso cómo está diseñado el libro de Proverbios para darnos esa revelación gradual. Y veamos aquí también cómo se produjo. Nicodemo va de noche a ver a Jesús. Era un fariseo, era un dignatario de los judíos, o sea, él conocía las escrituras. Y vino a Jesús de noche, ¿verdad? Como escondido. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, hasta ahí tenía revelación él. Sabemos que vienes de Dios y que eres un maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no se lo da. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí Jesús le dio más revelación de la que Nicodemo tenía. Y Nicodemo le pregunta que cómo puede un hombre, ¿verdad?, volver a entrar al vientre de su madre y cómo va a volver a nacer. Y Jesús le da más revelación y le dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? Y le da la revelación más grande aún. De cierto te digo,
que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Estaba hablándole en plural, estaba diciendo quién era, le estaba revelando su identidad, que él era el Dios trino. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que había venido para salvar al mundo, no para condenarlo. Fíjense con toda la revelación que Nicodemo se va. Esos niveles mayores de revelación, esa profundidad. Cuando le dice, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y es recibirlo a Él. Y es también cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice, del agua del pozo vas a tener más sed si bebes de ella. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás más sed, porque esa agua es una fuente de vida eterna de nuestro interior, dice. Va a fluir esas aguas de vida. Es acá, en nuestro ser, en el corazón bíblico. Ahí es donde entramos en nuestros tiempos de meditación con Dios. Y de ahí empezamos a recibir la revelación y a estar en una atención dual. Estamos aquí, pero estamos allá. Esa atmósfera del cielo se nos abre con toda la sanidad que eso trae. Así que estos son ejemplos de esos grandes hombres de Dios y del mismo Jesús, hablándonos de qué es esa profundidad, de ese meditar y conocerlo y recibir revelación y poder ver con los ojos que Dios ve. Quiero mostrarles ahora, mostrarles y compartirles las evidencias científicas para este meditar bíblico. La neurobiología, la que se ha ido descubriendo, los neurocientíficos que trabajan y siguen trabajando la neurobiología del cerebro y los efectos de todo lo que ahí acontece, ¿verdad? Porque ellos necesitan darle nombres y poder identificarlo, como constatarlo físicamente. Primero, hay evidencias de la epigenética y la neuroplasticidad del cerebro. La epigenética es la que nos dice que nuestro ADN, donde están pues nuestros genes, nuestro ADN, el ADN es el que controla toda la genética. La epigenética lo que nos dice es que las señales externas e internas que afectan al ADN, el 90% de nuestro ADN es afectado por señales externas e internas. Y estas señales cambian la expresión del ADN. O mejoran su calidad o la dañan. Y ahí es donde vienen muchas enfermedades y cánceres que la respuesta que muchas veces se le dan a las personas es: no hay respuesta médica porque esto usted no lo heredó. Hay algo que usted hizo o recibió o vivió que alteró su ADN, la expresión de su ADN. Y su ADN creó esta enfermedad porque el ADN fue dañado y dañó células. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos esa capacidad de que señales internas y externas están cambiando nuestro ADN, la expresión del ADN. Y la neuroplasticidad, que es algo maravilloso. La doctora Caroline Leaf, que es una neurocientífica cristiana, ella ha hecho muchos estudios donde ella puede constatar
esto de la neuroplasticidad, y es que los pensamientos negativos, ¿verdad? Tóxicos, cuando nosotros creamos una mentalidad negativa, esto hace que nuestras neuronas en el cerebro se amputen, se corten y pierden conexiones entre ellas. Y las neuronas se vuelven como árboles secos. Y como cuando nosotros pensamos bien, lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay algo bueno, si hay virtud alguna en eso, piensen en eso, dice la escritura. Pues ella dice, está demostrado científicamente que pensar así hace que nuestras neuronas hagan más conexiones entre ellas, aumenten sus ramificaciones y las neuronas trabajan en redes, como gajos de uvas. Y esos gajos de uvas se vuelven más densos y más fuertes y más bien conectados. Y eso, no solo la doctora Leaf, otros neurocientíficos que trabajan mucho con neuroimagen dicen, aquella zona del cerebro que es muy estimulada aumenta esa densidad, esa materia gris. Aumentan las conexiones neuronales y aumenta la densidad de materia gris en esa zona. Esa zona del cerebro se vuelve más activa, tiene más influencia, más y trabaja más, es más eficiente. Así que está demostrado, fíjense, porque lo leíamos en la palabra, lo seguimos leyendo, muchos enfoques terapéuticos, ¿verdad? Desde antes que existiera la neurociencia, decían los pensamientos positivos, el pensamiento bueno, el pensar de una manera saludable, cambiar nuestra mentalidad, crea cambios positivos, mejora el estado de ánimo, se van los cuadros de ansiedad, las personas adquieren más autoestima, un mejor concepto de sí mismas, mejoran los temas de personalidad, mejoran las relaciones. Pero ahora hay un sustento científico que nos dice, es así. Y está demostrado cómo esas zonas del cerebro aumentan sus conexiones o las pierden. Entonces, tenemos evidencia científica con lo que es la epigenética y la neuroplasticidad, y ya ustedes pueden, que cada uno que tenga interés, ir profundizando para que nos dé tiempo aquí a poder abarcarlo todo. También hay evidencia científica del libre albedrío. El libre albedrío, que es algo del que nos hablan las escrituras, y cada vez más, fíjense, hay enfoques terapéuticos, hay un enfoque dentro de las terapias de tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, por sus siglas en inglés. Hablan mucho sobre la capacidad que tenemos de elegir, el libre albedrío del que ya nos hablan las escrituras. Y este libre albedrío se demuestra científicamente con la capacidad que tiene nuestro yo de vernos desde fuera. Nuestro yo tiene la capacidad de verse a sí mismo desde fuera. Nosotros podemos observarnos y ver nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras conductas, nuestras actitudes. Y en ese observarnos, poder crear cambios. ¿Y qué está haciendo eso? El libre albedrío. Yo decido verme en esta situación donde metí la pata, yo decido verme desde fuera, a ver qué pasó, cuál fue la situación, y podemos vernos en nuestros contextos. La terapia de aceptación y compromiso dice, el yo existe en un contexto, y el yo puede observar a su yo contextual, el yo observador observa al yo contextual, y puede hacer cambios. El yo que observa al yo que está en el escenario, en el contexto. Y fíjense qué dicen las escrituras, llevando cautivo todo pensamiento. O sea que yo tengo libre albedrío cuando llevo cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Cuando yo echo toda mi ansiedad sobre Él. Quiere decir que yo estoy observándome
y en ese libre albedrío digo, Señor, aquí había mucha ansiedad en mí. Yo voy a poner esta ansiedad delante de ti. Aquí este pensamiento estuvo mal. Este pensamiento no es de tu agrado. Lo llevo cautivo a tu presencia. Y la psicología cognitiva conductual usa mucho la instrucción de decirle a la gente que necesitan aprender a cazar sus pensamientos. Ahí hay una base bíblica y una base científica que dice la Biblia, tiene razón. Podemos cazar nuestros pensamientos y ver qué estamos pensando y razonarlo, reflexionarlo, meditarlo. Imagínense lo poderoso que es cuando hacemos eso, que simplemente como herramienta psicológica se le da a la gente y funciona. Imagínense eso llevado en nuestros tiempos de meditación bíblica, meditación con Dios. Señor, aquí vengo delante de ti en este libre albedrío, aquí traigo mis genes, aquí viene mi ADN, aquí vienen todas mis neuronas, Señor, las pongo delante de ti. Y ahora voy a velar, y ahora voy a esperar, y voy a estar aquí contigo. Y tú me vas a ir revelando, y desde esta naturaleza dual, yo lo voy a ir recibiendo, y lo voy a ir entendiendo, y lo voy a ir asimilando. Pero es que los cambios que eso produce es que nos vuelven más inteligentes, más eficientes, más habilidosos, porque se activan muchas funciones del cerebro. El cerebro trabaja más en armonía. Y otra evidencia científica es lo que la doctora Caroline Leaf llama la red predeterminada de trabajo. Y ella le llama el reposo dirigido, que está muy contenido en el Salmo, espérenme, quiero ver, Salmo, ay, es que estoy con una computadora que no es mía, el Salmo 46:10, ¿verdad? Que en el Salmo 46:10 leemos cuando el salmista dice, cuando el Señor le dice al salmista que reposemos en él. Estad quietos y vean lo que yo voy a hacer por ustedes. Y yo antes no entendía mucho esto. A mí el Señor me lo habló hace muchos años en una situación muy difícil que nosotros pasamos. El Señor me dijo, quédate quieta. Me habló con ese salmo y me dijo, quédate quieta, descansa en mí, reposa en mí y mira lo que yo voy a hacer. Y wow, o sea, fueron tiempos, no les puedo describir, tiempos de conocer a Dios de unas maneras tan profundas, sanadoras y transformadoras en medio de situaciones muy difíciles. Entonces fui entendiendo lo que luego, mucho tiempo después, leí de los escritos de la doctora Leaf y de otros neurocientíficos que espero que me quede tiempo para mostrarles algo de eso. Pero este reposo dirigido, fíjense, tiene que ver con que nosotros en nuestro cerebro trabajamos en redes. El cerebro trabaja en redes que están interconectadas unas con otras y trabajan en armonía. Entonces, cuando nuestro cerebro está activado, no está activado solo una parte, están activadas redes de trabajo. Son redes que se conectan entre sí de una forma muy compleja, de una forma muy profunda y tiene que ver con ese reposo dirigido. Cuando nosotros entramos en ese reposo dirigido, en los tiempos de meditar, y eso se va convirtiendo en una forma de estar en el mundo. Se va impregnando en nosotras, porque lo que se repite se convierte en algo que se vuelve nuestro. Lo que se repite se aprende y se automatiza, y lo hacemos ya de forma natural. Entonces, estas redes de trabajo en nuestro cerebro pueden darnos esa atención profunda de gran calidad
Y es, fíjense, lo que se les enseña a los niños que tienen TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o solo el trastorno por déficit atencional. Es lo que se les enseña, a que ellos se enfoquen en una sola cosa a la vez, logren deshacerse de las distracciones, cuando vienen pensamientos distractores, el decir ahora no, luego, ahora no quiero, no me interesa, luego, más tarde, y mantener el enfoque en una sola cosa, en un solo estímulo, atentos, plenamente presentes, todos los sentidos, toda la percepción y todo el procesamiento neurológico que eso está generando y cómo se va conectando de abajo arriba hasta llegar a nuestro cerebro pensante, que es la zona más desarrollada de la lógica, el sentido común, el razonamiento profundo, la capacidad de crear planes y de ejecutarlos, llevarlos a cabo, el pensamiento inteligente, y está, fíjense, en esa capacidad que ya nos decía las escrituras: reposen, descansen, pero no es estar pasivos, es estar atentos en un nivel profundo donde estamos trabajando más desde el inconsciente, que es donde está el 90% de nuestra actividad cerebral, en el inconsciente, y se está transmitiendo a la parte consciente. Y esto se enseña mucho en las terapias, sobre todo de corte cognitivo. Se le enseña a la gente que haciéndose preguntas llegan al inconsciente. El decirles eso que está pensando, hágase preguntas. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo aprendió? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo lleva pensando? ¿Y de qué le sirve pensar así? ¿Y dónde lo aplica? Y empiezan a venir respuestas que la gente se sorprende porque vienen del inconsciente, que es donde están estas redes profundas de trabajo, de pensamiento de alto nivel. Y esto, que científicamente está demostrado, está en las escrituras. Así que entrar en ese reposo dirigido, atento, presente, consciente. Chris Balloton, uno de los pastores de la iglesia de Bill Johnson, dice: es estar plenamente presentes y conscientes. Ese es el meditar bíblico. Plenamente presentes y conscientes para ser llenados, no vaciados, llenados. Llenados para ser restaurados, sanados desde el cielo. Quiero ver otro de las evidencias científicas es nuestra capacidad de perspectiva múltiple o la flexibilidad psicológica. Y los neurocientíficos dicen, nuestro cerebro tiene la capacidad de ver una situación desde varias perspectivas. Es la visión de perspectiva múltiple o la flexibilidad psicológica. Se trabaja mucho, sobre todo cuando hay pensamientos obsesivos. Se trabaja mucho el enseñar a la gente a pensar con flexibilidad psicológica, a decir, ok, véase a sí mismo o vea el hecho, pero piense en varias posibilidades. Quizá es esto y quizá esto otro. Véalo desde diferentes puntos de vista. Y es la visión de perspectiva múltiple. Está avalado científicamente de que esto es así. Pueden profundizar en estos estudios que ha hecho la doctora Carol Dweck. Ella habla mucho de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento o mentalidad de desarrollo, y cómo cuando pasamos de una mentalidad fija, que es una mentalidad perfeccionista, rígida, lo cual nos suena fariseísmo, rigidez, perfeccionismo, no se puede hacer de ninguna otra forma, todo es así y nada más, y si no es así no sirve, no vale, y hay mucho sentimiento de fracaso y de ser perdedores en la mentalidad fija. Ella dice la mentalidad de crecimiento
y nuestro cerebro está diseñado para pasar a esa mentalidad de crecimiento. Es la que nos hace, dice, más habilidosos, más inteligentes. Fíjense, las redes complejas de trabajo en el cerebro. Cuando nosotros podemos ver una situación desde diferentes perspectivas y entendemos que todo es un proceso y que vamos aprendiendo y que vamos gradualmente alcanzando éxitos, victoria, logros, aprendizajes, convirtiéndonos en una mejor versión de nosotros mismos, siendo más resilientes. Dice ella, esta visión de perspectiva múltiple nos hace crear nuevas rutas neuronales, lo que dice la doctora Leaf también, nos hace crear nuevas rutas neuronales que nos hacen más inteligentes. Porque en la mentalidad fija, dice, siempre sigues el mismo caminito. Y si no es ese caminito, no quieres nada, no sirve, no vale. Pero cuando nos pasamos a la mentalidad de crecimiento, dice, creamos nuevas rutas, nuevo cableado. El cerebro se vuelve más eficiente. Nos volvemos más habilidosos. Dice, nuestra mente se expande. Mejora el estado de ánimo, mejora la autoestima, el sentido de quién somos, el autoconcepto, y mejoran todos los estados emocionales y mentales. Y lo que vemos en las escrituras es esto, cómo el Señor, vemos estos ejemplos anteriores donde les va llevando a un mayor nivel de revelación, de conocimiento, ¿verdad? Nicodemo llega y le dice, sí, tú eres un maestro, sí vienes de Dios. Miren con toda la revelación que aquel hombre se fue. No solo es un maestro, es el Hijo de Dios, es el unigénito, vino a darnos vida. Dice que nos ama y que en Él tenemos salvación y que en Él vamos a tener vida eterna. Yo pensaba que era solo un simple maestro. Esos niveles de revelación tienen que ver con tener flexibilidad psicológica, visión de perspectiva múltiple. Lo que el Señor le mostró a la mujer samaritana. Hay un agua mejor que la de ese pozo, pero es un río de vida, no es un agua física, es un río de vida que fluye desde tu interior y no se acaba y no se acaba, y cuanto más tomas de ese río, más fluye y más fluye y más fluye, porque es del río de la vida, es del reino de los cielos, al cual pertenecemos, donde estamos sentados con Cristo Jesús, y desde ahí ese río de la vida fluye a este mundo temporal dentro de nosotros. Necesitamos tener visión de perspectiva múltiple para entender estos principios y vivir, caminar en ellos. El mito de la multitarea, fíjense, del multitask, eso que está tan de moda, es un mito. Lo encontramos en los neurocientíficos, que hay apoyo y sustento a esto que nos dicen. El doctor Marco Pagani dice, el 60% de la información, cuando tú estás en un multitask, estoy aquí, estoy en el teléfono, yo oigo música, yo estoy haciendo tareas, o yo estoy hablando con alguien, y mientras tanto yo estoy viendo una película, estoy leyendo la Biblia y estoy hablando con alguien más. Dice, el 60% de la información, cuando tú estás en una actividad de multitarea, de multitask, dice, el 60% de la información se pierde. Entonces nos volvemos superficiales. Y nuestras redes de trabajo profundas, interconectadas, no llegan a ser eficientes. La gente que practica la multitarea se vuelve inatenta. Tienen problemas de atención, de memoria, de concentración, de aprendizaje. ¿Y qué nos dice la palabra? Entra en ese reposo. Hemos visto en la palabra meditar, ¿verdad? Es pensar, imaginar, contemplar, reflexionar. Es estar ahí. Todos los sentidos, toda nuestra percepción, toda nuestra capacidad, ahí. Luego,
algo que me ha llamado muy poderosamente la atención. Es las evidencias científicas del sistema entérico, llamado también nuestro segundo cerebro. El sistema entérico o segundo cerebro va desde el esófago hasta el recto. Está en nuestro sistema digestivo. Intestinos, estómago. Se ha descubierto que hay neuronas que van desde el esófago hasta el recto y que ahí es donde se crea el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor conocido como el neurotransmisor de la felicidad. Es el neurotransmisor que en las depresiones escasea y es lo que se les aporta con medicación a las personas que sufren de depresión. Entonces, fíjense, la serotonina tiene que ver con el disfrute, la capacidad del placer, el bienestar, la paz. Y se segrega en mayores cantidades en el sistema entérico o segundo cerebro. Esto ha echado por tierra el paradigma que había predominado de arriba abajo. En tiempos anteriores a los descubrimientos de la neurociencia, creíamos en un paradigma arriba abajo, es decir, el cerebro manda y el cerebro controla todo. Ahora el paradigma es, desde que se descubre todo esto del sistema entérico o segundo cerebro perceptivo o cerebro sensorial, que el paradigma es de abajo arriba. Porque aquí, en nuestras entrañas, corazón bíblico, Lev, en nuestras entrañas es donde está nuestro cerebro sensorial, nuestro cerebro perceptivo, donde están las emociones. Hay potentes señales aquí que van acá. Y hay una conexión de estómago-cerebro y cerebro-estómago, que trabaja en armonía. Y que cuando meditamos, respiramos, nos aquietamos, hay una coherencia de este corazón, el sistema entérico, el corazón emocional o perceptivo, sensitivo, sensorial. Hay una coherencia con el cerebro pensante. Y esto nos confirma el corazón bíblico y el poder que hay en el corazón bíblico. Porque nuestro sistema entérico, este corazón sensorial, es muy perceptivo, muy intuitivo. Por eso es que sentimos aquí muchas emociones, la mayoría las sentimos aquí. Sobre todo emociones intensas, las sentimos aquí. ¿Por qué? Porque es un potente creador y receptor de emociones. Imagínense, el 90% de la serotonina se crea en el sistema entérico. El cerebro crea solamente el 10%. Así que esto nos confirma nuestra meditación desde el corazón bíblico, desde el corazón de las entrañas, el ser que habita, nuestro ser interior, que está ahí, el espíritu, el agua de vida, el fuego del espíritu. Entonces llévalos a la iglesia y allí yo los voy a recoger más tarde. Mil gracias. Y lo último ya que quiero mostrarles me llamó poderosamente la atención, el doctor Marco Pagani, que él trabaja mucho con neuroimagen, y él habla sobre los efectos que podemos ver a través de neuroimagen en el cerebro de las personas que meditan. Y él dice,
La condición de salud es cuando las regiones cerebrales se conectan bien entre sí. La meditación mejora, dice, los afectos, aumenta los afectos y sentimientos positivos, baja la ansiedad, aumenta nuestra respuesta inmunitaria. La meditación enfocada en experiencias internas mejora la conectividad que les decía antes de sustancia gris, la densidad neuronal en todas esas zonas que están involucradas en la meditación aumentan. Y la plasticidad cortical aumenta también con la meditación. Somos más capaces de cambiar pensamientos, de ser más reflexivos. Dice que nuestro córtex, el córtex cerebral prefrontal del lado izquierdo, prevalece en los afectos positivos y que aumenta con la meditación. Está demostrado que las personas que meditan, dice, responden mejor a la vacuna de la gripe, porque tienen una mejor respuesta inmunológica. Nuestra interocepción mejora con la meditación cuando respiramos aquietadamente. ¿Y a quién respiramos? Al aliento de vida. Respiramos el aliento de vida de Dios. ¿Cómo no nos va a aquietar? ¿Cómo nos va a aquietar el diseño, el diseñador, si Él lo conoce? Así que fíjense cómo, ya para terminar, nos dice que los meditadores tienen en sus lóbulos prefrontales una mayor sustancia gris y que esta densidad neuronal no disminuye con la edad, como tiende a ser como efecto del envejecimiento. Dice que no envejece. Y nuestros lóbulos prefrontales es nuestra parte más humana para los neurocientíficos, es la parte más desarrollada, la más pensante, donde está el pensamiento superior. Así que veamos ahí todos los efectos beneficiosos. Está también comprobado en estas neuroimágenes cómo todo el cerebro, desde sus partes más primitivas, cerebro emocional y cerebro pensante, interconectan de formas armoniosas, saludables, eficientes, cuando somos personas que meditamos. Y meditar en Dios, los beneficios son eternos, no solo para una buena salud en esta tierra, es para beneficios eternos. Así que es de las mejores cosas que podemos hacer en esta tierra. Y podemos enamorarnos de esos tiempos porque son hermosos. Amén. Gracias, Fabi. Qué bendición. Muchas gracias por compartir con nosotros tan bella información. Qué emocionante y qué motivador, ciertamente, reconocer todos estos hechos para reavivar nuestra vida íntima con el Señor, reavivar nuestro tiempo de meditación en la palabra. Sin duda es una gran bendición, Fabi. Gracias. Entiendo, Fabi, que tienes en tu canal de YouTube, estás compartiendo recursos muy bellos para meditar. Sería interesante si podemos compartir el enlace. Déjame ver si Claro. Sí, Sammy. Tú lo tienes, ¿verdad? Sí, ahorita. ¿Cómo se llama el canal? Creo que es Fabiola Valiente. Sí, sí, mi nombre tiene, ¿verdad? Sí, ahorita se los comparto. Si Dios quiere, ahorita se los comparto el canal. Vale. En la ventana del chat les va a aparecer, por si lo quieren copiar, tienen unos videos para meditar con el Señor muy bonitos, muy edificantes para comenzar a practicar lo que se nos ha motivado a hacer en esta tarde. Así que bueno, ya está en el chat.
Perdón, ya lo habilité, creo que no estaba habilitado. Sí, ya está. Yo ya me he suscrito. Ay, qué linda. Perfecto, gracias, gracias. No sé, Fabi, ¿tendrías tiempo de contestar unas 2 preguntas? Sí, Si alguien quiere, podría porfa levantar la mano para que yo pueda ver claramente. eh, A ver, María Ángeles. Bueno, yo no es una pregunta, así que dejo las 2 preguntas para 2 personas más. Yo simplemente quería decir rápidamente que, bueno, que muchas gracias por lo que habéis compartido, bueno, y Samantha, por tu parte, pues facilitar este encuentro. Y decir que, bueno, yo soy instructora de meditación y me ha encantado, yo la palabra la descubrí tiempo después, mucho tiempo después, y la verdad me ha encantado y me ha edificado muchísimo. Pues, cómo has, Fabi, cómo has fundamentado lo que nos has compartido, ¿no? Con la palabra y bueno, con esta herramienta de la meditación, ¿no? Y realmente ese origen que tiene, ¿no? Hay una, ¿cómo se dice? Una palabra que es la contemplación, ¿no? sí. Bueno, que precisamente viene de ahí. Yo lo conocía de que viene como de algo de religioso, ¿no? De la palabra. Y bueno, me ha encantado escucharte. La verdad es que me has dado, no sé, un chute de energía, de edificación y nada, simplemente eso, que muchas gracias. La verdad que Ah, qué placer más grande. Gracias. qué bueno, me alegra mucho. Gracias, María Ángeles, desde Valencia. ¿Tenemos un comentario, tiempo para un comentario o pregunta más? Cualquiera de las dos. Gavita, Santizo, adelante. Sí, no sé si me escucha. Sí, Sí, dale. sí, sí. Sí, quería preguntar porque usted habló de una mentalidad rígida Ujú. y habló de una mentalidad de crecimiento. Entonces, al estar, esto es como una metodología, me imagino, a la hora de hacer un estudio bíblico. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un estudio bíblico que es un poco rígido, ¿verdad? Y no me está trayendo esa satisfacción como esa profundidad que yo quisiera tener en ese sentido, pero usted hablaba de la metodología de crecimiento, o sea, es posible, Obviamente. bueno, yo me he creado mucha, como una rigidez, ¿verdad? En mi estudio bíblico, pero al estar en una mentalidad rígida, se puede salir fácilmente a una mentalidad de crecimiento y qué recursos podrían Mm, ser utilizados en ese sentido. sí, Para no sí, dejar, para no desviar, porque por ejemplo se tiene una mentalidad muy rígida y poderlo sacar de esa mentalidad para una mentalidad de crecimiento, pero que haya un crecimiento conjunto con recursos, ¿verdad? Que puedan ser de corridos, o sea, que sean a largo plazo, que no sean solo para un sí. momento, ¿verdad? Claro, así es. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso como todo y encontramos sustento, ¿verdad? En la palabra para saber que la mayor parte de lo que vivimos son procesos. Entonces, es un proceso de ir pasando de una mentalidad rígida a una mentalidad de crecimiento y ahí le puede servir tomar contacto, conocer estos estudios que ha hecho la doctora Carol Dweck. Se lo puedo poner ahí a Sami. La doctora Carol Dweck, ella es psicóloga y es una investigadora y tiene en YouTube, hay varias entrevistas que le hacen a ella y también tiene libros. Tiene como 2 o 3 libros que hablan sobre la mentalidad, uno de sus libros se llama La nueva mentalidad del éxito, que es la mentalidad de crecimiento. Okay. Entonces es como ir conscientemente aplicando, ¿verdad? Esos principios en nuestro día a día, pero tiene que ver con ser, con entender que nosotros vivimos procesos, que el aprendizaje es un ensayo-error, que nos vamos a equivocar, que fallar es parte de aprender, que es parte de crecer, no verlo como un fracaso terrible, ¿verdad? No criticarnos severamente o juzgarnos cuando nos equivocamos, cuando hemos cometido errores, sino que verlo como que es parte de ir creciendo, de ir aprendiendo. Pero sí puedo encontrar mucho material de ella.
tanto de sus libros que están, cuando usted se mete ahí al buscador de Google, ahí aparecen los libros y en YouTube están muchas conferencias de ella, en inglés ¿Usted y en dijo español. Carol Dweck? Sí, Carol Dweck, se escribe, ya le digo. C-A-R-O-L, Carol Claro. Dweck, D-W-E-C-K. Okay, gracias, muchas gracias por ese recurso. Sí, de nada. Bueno, muchas gracias, Fabi, excelente. Gracias, Gavita, también por la pregunta. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos a despedir en este momento solo de Facebook Live. Gracias a los que nos sintonizan en Facebook Live.